¿Sabías que el ascenso de Mussolini y el fascismo fue tan estratégico como controvertido? Descubre cómo un ex socialista transformó Italia en una potencia fascista. Quédate hasta el final para entender su impacto en la historia moderna. Suscríbete, dale like y comparte para no perderte más contenidos como este. En el torbellino de la historia italiana del siglo XX, Benito Mussolini emerge como una figura controvertida y polifacética. Más allá de las simplificaciones comunes que rodean al fascismo, es crucial desentrañar las circunstancias y las ideas que dieron forma a Mussolini y su movimiento. Hoy exploraremos los orígenes y la ascensión al poder de este carismático pero divisivo líder. Benito Mussolini nació en 1883 en Predapio, una pequeña localidad de Italia, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, un herrero con inclinaciones socialistas, fue una influencia temprana en la vida de Mussolini, inculcándole un fuerte sentido de disciplina y un interés en las ideas políticas. Sin embargo, la pobreza y las condiciones de vida difíciles marcaron sus primeros años. Desde joven, Mussolini mostró una inclinación hacia el activismo político. Tras una breve y problemática carrera como maestro, emigró a Suiza, evitando así el servicio militar en Italia. Durante este tiempo, trabajó en varios oficios, pero su verdadera pasión era la política. Su habilidad retórica y su carisma lo convirtieron en un destacado orador, lo que le permitió relacionarse con importantes figuras intelectuales y políticas de la época. El regreso de Mussolini a Italia fue el inicio de una fase intensa de activismo. Trabajó como periodista, escribiendo y editando para varios periódicos de tendencia socialista. Fue durante este periodo cuando comenzó a desarrollar su ideología política, una mezcla única de pensamientos de Karl Marx, Friedrich Nietzsche y George Sorel. Esta fusión ideológica se convirtió en la base de lo que eventualmente evolucionaría hacia el fascismo. Su participación en la Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión. A pesar de sus iniciales posturas anti-intervencionistas, Mussolini cambió de opinión y abogó por la participación de Italia en el conflicto. Esta decisión marcó su ruptura con el Partido Socialista y lo empujó a formar su propio movimiento, que más tarde se consolidaría en el Partido Fascista. Como un hombre de origen humilde y principios socialistas, se transforma en el arquitecto de una de las ideologías más autoritarias del siglo XX. Esta pregunta subraya la complejidad de Mussolini como figura histórica y el contexto volátil de la Italia posbélica, una nación marcada por el descontento social, económico y político. A continuación, profundizaremos en cómo estas condiciones sirvieron como caldo de cultivo para su ascenso al poder. En el periodo posguerra, Italia se enfrentaba a desafíos monumentales que moldearon profundamente su escenario político y social. La desilusión tras la guerra y las promesas incumplidas del Tratado de Versalles dejaron un sabor amargo en la población italiana, quienes se sintieron marginados y traicionados. Este caldo de cultivo de insatisfacción y resentimiento fue el escenario perfecto para que Mussolini y su ideología fascista encontraran un terreno fértil. Mussolini capitalizó el descontento general, promoviendo un mensaje de renacimiento nacional y de crítica tanto a la izquierda como a la derecha tradicionales. A través de su periódico, Il Popolo d'Italia, difundió sus ideas de nacionalismo y sindicalismo revolucionario, posturas que atraían tanto a veteranos de guerra como a trabajadores descontentos. Su retórica apelaba a la unidad y a la gloria de una Italia renovada, prometiendo restaurar la grandeza y el orden en medio del caos posbélico. El fascismo, según Mussolini, no era simplemente una política, era una fe totalitaria que se sumergía en todos los aspectos de la vida italiana. A través de la doctrina fascista, Mussolini abogaba por un estado totalitario donde el nacionalismo permeaba cada faceta de la sociedad, desde la economía hasta la cultura, y donde el Estado no solo era un regulador, sino un promotor activo de la identidad nacional. La visión fascista rechazaba el individualismo de la democracia liberal y el conflicto de clases del marxismo, ofreciendo, en cambio, una narrativa de unidad y poder colectivo. En 1919, Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, la plataforma que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Fascista. Este grupo inicialmente atrajo a una mezcla diversa de descontentos, desde nacionalistas ardientes hasta desempleados crónicos, todos atraídos por la promesa de cambio y acción. La habilidad de Mussolini para movilizar a las masas, su uso efectivo de los símbolos y su retórica apasionada fueron cruciales para su creciente popularidad. ¿Impactó Mussolini en tu visión de la historia? Quédate hasta el final para más insights y no olvides suscribirte, darle like y comentar tus opiniones. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía a su disposición hacia la violencia y la intimidación como herramientas políticas.
Los squadristi, o camisas negras, seguidores leales de Mussolini, eran conocidos por su brutalidad al reprimir a opositores y desestabilizar a gobiernos locales, estableciendo así un clima de miedo que facilitaba la escalada de poder de Mussolini. Este periodo también evidencia la complejidad de cómo una ideología radical puede ganar tracción en un momento de vulnerabilidad nacional. Con estos elementos en juego, Mussolini no solo consolidaba su base de poder, sino que se preparaba para tomar el control de Italia, aprovechando el descontento popular y la inestabilidad política para transformar radicalmente la sociedad italiana. En la próxima sección, examinaremos cómo Mussolini transformó estas energías en un mandato político y qué significó esto para Italia y para el mundo. Al consolidar su poder, Mussolini aprovechó el descontento generalizado y las instituciones debilitadas de Italia para orquestar su ascenso al poder formal en 1922. El episodio conocido como la Marcha sobre Roma es emblemático en este sentido. Mussolini, con una mezcla de astucia política y amenazas veladas, convenció al rey Víctor Manuel III de que le otorgara el cargo de primer ministro. Esto no solo fue un testimonio de la influencia creciente de Mussolini, sino también de la vulnerabilidad de las estructuras políticas tradicionales de Italia frente a fuerzas más dinámicas y autoritarias. Una vez en el poder, Mussolini implementó rápidamente medidas para asegurar su control a largo plazo, transformando el Estado italiano en un régimen totalitario. A través de leyes que restringían la libertad de prensa y disolvían las organizaciones políticas opuestas, consolidó su poder de manera efectiva y brutal. La creación del OVRA, una policía secreta, y el establecimiento de tribunales especiales para delitos políticos fueron pasos claros hacia la instauración de un estado de vigilancia y represión. Bajo la dirección de Mussolini, Italia experimentó una serie de cambios tanto estructurales como ideológicos. Se implementó el corporativismo, una forma de organización económica que buscaba integrar los intereses de trabajadores y empresarios bajo la supervisión del Estado, en teoría para armonizar la producción nacional y evitar conflictos de clase. Esta reorganización pretendía ser una alternativa tanto al capitalismo como al comunismo, reflejando la ambición fascista de crear una tercera vía. A nivel internacional, Mussolini buscó expandir la influencia italiana, especialmente en África, como parte de su visión de un nuevo imperio romano. Esta política imperialista llevó a conflictos como la invasión de Etiopía en 1935, un movimiento que buscaba demostrar la potencia militar de Italia, pero que también resultó en condenas internacionales y el aislamiento de Italia en la Liga de las Naciones. Sin embargo, el alineamiento de Mussolini con Adolf Hitler y la Alemania nazi marcó un punto de inflexión crítico. La entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial bajo la Alianza del Eje fue catastrófica. El ejército italiano estaba mal preparado para la magnitud y la duración del conflicto, lo que eventualmente llevó a desastres militares y a un desgaste significativo del apoyo público a Mussolini y su régimen. La caída de Mussolini fue tan dramática como su ascenso. En 1943 fue depuesto y arrestado, aunque más tarde fue rescatado por fuerzas alemanas. Estableció la República Social Italiana en el norte de Italia, un estado títere bajo el control nazi que solo duró hasta el avance final de las fuerzas aliadas. Mussolini fue capturado y ejecutado por partisanos italianos en 1945, un acto simbólico que marcó el rechazo definitivo del fascismo por parte de Italia. La historia de Mussolini es una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y la manipulación del descontento nacional para fines personales y políticos. Su legado, marcado por la ambición y la represión, continúa siendo objeto de estudio y reflexión, no solo en Italia, sino en todo el mundo, como un ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper y desestabilizar no solo a un país, sino a una región entera. Hemos recorrido la compleja historia de Mussolini y el fascismo, un legado que aún resuena en los debates actuales. Si te ha intrigado este viaje por la historia, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Comenta tus impresiones y comparte este video.